Apenas teníamos nosotros que nos bajamos el internet un poco de borradores respecto del código, ya comenzamos una cruzada de comprensión de parte de nuestros invitados, los señores empresarios. Antier tuvimos una reunión con Marcelo Merlo, con Mauricio Dávalos y con Pablo Dávila. Pablo Dávila es el presidente de la Cámara Industrial. Claro, le conozco muy bien. Con él ha trabajado usted. Que al código de la producción lo que le falta es un esquema institucionalizado de la producción privada. El código, insisto, es una herramienta, pero no puede ser todo para estimular a la producción. ¿Cuál falta ahí? Ahí lo que falta en general es un esquema institucionalizado de estímulo a la producción privada. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Es interesante que tengamos una iniciativa que reconozca la necesidad de estimular al sector empresarial privado a través de un código. Pero ello no se compadece con una realidad de inestabilidad jurídica, por ejemplo en materia tributaria, esencial para el desarrollo de las actividades empresariales, que se ha repetido prácticamente todos los años. Hemos tenido una reforma tributaria prácticamente por año. Entonces esa inestabilidad, cuando el día de mañana venga un inversionista y vea las posibilidades de invertir en el Ecuador o en Colombia o en Perú, lo primero que va a evaluar son esas condiciones de certeza y de estabilidad para que el retorno de sus inversiones se dé en condiciones de la mayor certeza posible. Y va a decir, bueno, tengo un código interesante que me establece una reducción de tarifa del impuesto a la renta, lo cual lo valoro positivamente, pero por otro lado tengo este escenario general de falta de claridad y de falta de coherencia en las políticas públicas, porque por un lado tengo un ministerio interesado en promover la inversión, pero por otro lado no veo la misma coherencia en una serie de entidades adicionales del aparato público, con lo cual el inversionista va a decir, finalmente yo no tengo la certeza que espero, prefiero hacerlo en otro lugar o simplemente espero y lo haré después cuando tenga mayores garantías. Es un margen de escepticismo que yo lo he notado, lo he advertido en varias mentes de empresarios activos y especialmente de líderes de opinión de los sectores empresariales. Me gustaría referirme a los... Solamente si me permite decir que estamos dialogando con la ministra coordinadora de la producción, el empleo y la competitividad, la economista Natalie Celi. Muchas gracias. Digamos, tengo algunos puntos de acuerdo con Pablo Dávila. Yo coincido con él que este es un instrumento, no todo, para poder fomentar la producción, y explico por qué. Los instrumentos que se envían a la Asamblea son los que se requieren leyes para poder prohibir o poder mandar que se realicen ciertas actividades. Obviamente todos los temas de incentivos, ciertos cambios jurídicos son fundamentales para el fomento productivo. Otros están en el ámbito de las políticas públicas. El mismo hecho de haber invertido 8% de la infraestructura ha dependido de la decisión política del gobierno. Entonces sí coincido con él en que obviamente, y en eso me gusta ser bastante clara, y es un instrumento importante, poderoso, pero no es el único. Pero no es el único. Voy a esa parte de la institucionalidad y de la inseguridad jurídica. Yo empecé diciendo que el gobierno durante los primeros años puso la casa en orden. ¿Qué significa poner la casa en orden? Hacer una serie de cambios, sobre todo la ley de equidad tributaria, creo que se llama la ley de equidad financiera y tributaria, me parece, si no estoy segura del nombre, en el año 2000, que fue la primera ley que se pasó en el año 2008. Y yo creo que ahí se sentaron unos elementos donde yo creo que se cortó mucho de los espacios que habían para el tema de ilusión y se establecieron unas reglas fiscales. Algunas de esas fueron cambiadas en los años subsiguientes. Estoy de acuerdo en eso y el propio presidente ha reconocido. No se es perfecto, no se tiene un guión claramente establecido cuando se asume el gobierno. Transcurridos esos 3 años, yo sí tengo que decir con absoluta claridad que los incentivos que estamos presentando en el código son absolutamente consensuados con el Frente Económico, y mi agradecimiento público a Carlos Marx Carrasco, mi agradecimiento público a Semplades y al Ministerio Coordinador de la Política Económica, que han sido sensibles a los pedidos del sector productivo y inclusive algunos de los incentivos han sido planteados por ellos. Esto no es menor porque esto significa que el Código de la Producción no refleja solo el sentir del Consejo de la Producción, también refleja el
que haya consensos internos y este código haya terminado yéndose a la Asamblea con carácter económico urgente, refleja no solamente la voluntad del señor presidente, sino del gobierno en su conjunto, y eso creo que es un tema a rescatar. Existe de parte de los empresarios una percepción de que existen sectores en el gobierno más proempresariales que otros. Realmente eso es una percepción y responde a sus percepciones. Yo lo que le puedo decir es el hecho. El hecho es que hay un proyecto de código que fue enviado económico urgente y que ha sido consensuado adentro del Ejecutivo. Y una vez que nosotros consensuamos las cosas, actuamos como un solo bloque, independientemente de las opiniones personales que pudieran existir. Yo creo que esta es la muestra más clara. Lo discutían entre todos unos 3 meses. ¿No cree que se habrían resistido? Es que hay elementos que no vamos a acordar. Eso sí quiero dejarlo muy... No van a acordar. A ver, pero no les impone con... A ver, pero no es un tema de connotación de urgente. Pero Gonzalo, no es un tema de imposición. Esto realmente me molesta, porque no es un tema de imposición. Es un tema de que hemos dialogado, nos hemos puesto de acuerdo en 30 cosas, o 50, ya ni siquiera sé cuántas, ¿ya? Y en 2 son las que no estamos de acuerdo. ¿En qué no están de acuerdo? Y no estamos de acuerdo según su concepción. No según mi concepción, según lo que ellos mismos me han manifestado que no están de acuerdo. Y en esas 2 cosas, el gobierno en su conjunto tiene una posición. Y aquí no es un tema de imponer, la Asamblea definirá y decidirá. Y por último, sí le quiero ser muy clara, para eso es un gobierno elegido. Para eso es un gobierno elegido democráticamente, para el final, cuando hay disensos y cuando hay temas que se contraponen, tomar la decisión final. Y eso no es antidemocrática. No es un gobierno de empresarios. A ver, pero este no es un tema de ser democrático, no. Hemos sido democráticos, hemos dialogado, hemos acordado, hemos consensuado. Yo me he reunido infinidad de ocasiones, no solamente con los empresarios, con diferentes actores. No se puede decir que no sea democrático o que se les quiere imponer, porque hay 2 cosas, es porque hay 2 cosas en las que no estamos de acuerdo. Yo no conozco ningún gobierno en la historia del país en que haya acordado 100% todos los temas. Para eso usted está, para defender el bien público. Si hay temas en que 2 sectores no están de acuerdo, alguien tiene que definir y tomar una posición. En los gobiernos socialistas, garantistas, en los gobiernos con amplísima agenda social y con acento social, lo que hemos visto en la región es que toman otras tratativas, canalizan otras dimensiones de trabajo con los sectores privados empresariales. Es lo que ha ocurrido en Chile, es lo que ha ocurrido con el presidente Lula en el Brasil. Y han encontrado cauces distintos, creativos, entre el sector privado y público. Pero yo recuerdo con claridad... Pero imponer lo que se impone no dura, ministra. Es que, Gonzalo, no queremos imponer nada. Usted recordará cómo la popularidad de la presidenta Bachelet bajó a 30% cuando ella planteó una reforma educativa que la mantuvo. Y cómo la presidenta Bachelet salió del gobierno con una popularidad del 80%. Pero usted no me puede decir que la sociedad chilena no es democrática y que la presidenta Bachelet no es una mujer democrática, a quien yo admiro profundamente, cuando impulsó una revolución educativa en el sector secundario que la sociedad en su momento no la aceptó. Entonces yo sí creo que desmitifiquemos esto. No se es democrático si se acepta 100% y se es antidemocrático y se impone cuando se acepta el 80% de las cosas. Tengo la voluntad de explicarle a la población emprendedora en qué consisten los estímulos de carácter tributario. Perfecto, y luego me podré referir a los 2 puntos también en polémica, porque me parece importante también recoger las opiniones del gobierno en ese sentido. El código, como yo le decía, tiene un conjunto de reglas, un conjunto de principios que usted los ha mencionado al inicio, y que yo creo que es lo más importante. Establece con claridad cuál va a ser ese rol del Estado, cuáles son esas reglas de juego, qué se considera inversión, se establece con claridad que no existirán confiscaciones, se establece con claridad en qué casos se pueden dar expropiaciones. Esto es lo que el sector empresarial nos ha estado pidiendo, que son reglas claras de juego. En el tema de los incentivos, hay incentivos primero de orden general para toda la inversión productiva, y repito, los ecuatorianos son libres de escoger los bienes y productos y servicios que pueden producir. El Estado no está aquí para imponer absolutamente nada en el sector productivo. Los incentivos se corren los riesgos del empresario, ¿no? Así es, imagínese usted, por eso que nosotros damos incentivos para que produzcan algo que a nosotros nos parece interesante para el cambio de matriz productiva, y que además no solamente nos parece interesante a nosotros, sino que lo hemos discutido con ellos en varias zonas. Y han identificado ya nuestras vocaciones. Sí,
Ya lo comento, primero le contesto su primera pregunta que no le acabo de contestar. Entonces, el incentivo general más importante del código es bajar la tasa de impuesto a la renta del 25 al 22% en 3 años, es decir, 1% por año. Eso le cuesta al Estado cerca de 180 millones de dólares en una rendición fiscal los primeros años de aplicación del código. El segundo incentivo tiene que ver con un tema que para nosotros es muy importante, y es que la inversión nueva no tenga un impuesto mínimo por los primeros 5 años. Antes la norma decía 2 años, ahora se ha extendido a 5 años. El otro tema muy importante, Gonzalo, que nos ha pedido todo el sector productivo, es que se elimine el impuesto mínimo. Usted recordará que el impuesto mínimo se estableció en diciembre del año pasado, no tenemos todavía ni un año de aplicación. Nosotros hicimos varios estudios y pudimos determinar que no teníamos una hipótesis muy fuerte. Explico por qué. Si el impuesto mínimo no estuviera cumpliendo su rol, debería estar afectando sobre todo a las microempresas en mercados no competitivos, porque digamos no tiene la capacidad de crecer, hay problemas de competencia, o en sectores medianos inclusive y grandes inclusive, que exportan en mercados muy competitivos donde ellos no pueden determinar el precio. Por ejemplo, pesca. Usted exporta sus productos y usted no impone su precio, depende de cómo la demanda y la oferta internacional se establezca, y sobre todo si en otros sectores, digamos, el salario es menor, es muy complicado competir. Entonces deberíamos haber observado que esos sectores son los que están afectados por el impuesto mínimo. Que vimos una gran mancha y un rendimiento general del sector productivo que todavía no cumple las expectativas internacionales. Por eso hay una afectación. No pudimos argumentar realmente. Nuestro rol también pasa por transmitir al gobierno las preocupaciones y los pedidos del sector productivo. Eso es obvio, ¿no, verdad?